Bienvenidos amigos a otra edición de Cámara del Crimen. ¿Cómo te va, Rolo? ¿Qué tal, Richard? Muy buen sábado para todos. Hoy tenemos un programa cargado de historias indignantes, de esas que hacen hervir la sangre. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un viejo conocido de Cámara del Crimen, un hombre del que nos ocupamos muchas veces. Les digo el título, El coleccionista de huesos. Hablamos de él en relación a distintas causas criminales en las cuales plantó pruebas, inventó evidencias. Ahora, a partir de su actuación, el caso de Araceli Fulles, con cuya madre vamos a estar hablando, ha quedado impune por el momento. Veremos cómo progresa, pero hay que hablar de lo que ocurrió en esta causa. También vamos a estar hablando del crimen del soldado voluntario Pablo Jesús Córdoba en el regimiento de Zapala. Richard, un caso del que también nos hemos ocupado ampliamente, pero ahora se hizo una reconstrucción que fue un escándalo. Por eso vamos a estar hablando del tema. Vamos a hablar también del caso del playero Arturo López, aquel al que casi mata un menor de edad en el barrio de Montserrat. El joven quedó en libertad. No les digo más. Y después vamos a tener el desarmadero, Richard. El desarmadero, sí. A esos títulos hay que agregarle el desarmadero que tiene que ver con un canalla uniforme, que usaba uniforme, que en plena democracia hizo lo que sabía hacer. Bueno, vamos a dejarlo ahí para mantenerlos con el misterio. Pero bueno, comenzamos con el primer tema, como decía Rolando, el título era ese, a raíz de un trucho, de un tipo que es trucho, de un perito trucho, una investigación que llegó a condenas, se desmoronó. Estamos hablando nada menos que lo más importante del crimen de una chica de 22 años en el año 2017 que se investigó con los pies. No se investigó bien y encima en esa investigación aparece un trucho, un tipo que sembró mentiras en este caso y en otros muchos casos. Después ya vamos a ver todos los desastres de este hombre. Para referirnos a esta voltereta, a este giro que dio el caso de Araceli Fulles o Fulles, vamos a esta barrida, dale. De entrada tenemos que decirle, ustedes vieron el título, Araceli Fulles la matan, la asesinan. Y por ese caso hubo un juicio y se condenó a 3 personas. Hubo muchos sospechosos. 9 personas iban a ir a juicio. Fueron 8. Bueno, 3 fueron condenados a perpetua. La novedad de ahora iba a decir, perdón. La novedad es que esas 3 condenas fueron anuladas. Todo tuyo, Rolo. Richard, el caso de Araceli Fulles marcó un antes y un después en la investigación de los femicidios. ¿Por qué? Porque nadie investigó como correspondía la desaparición de Araceli. Ya del punto de partida, todo fue un desastre. Araceli tenía 22 años, como anticipaba Richard, vivía en José León Suárez, en San Martín, y el 2 de abril de 2017 salió de su casa para ir a encontrarse con un grupo de amigos. Se encontró en una plaza, se sabe que estuvo allí con ellos durante varias horas. Después fue a la casa de un conocido y le envió un mensaje a su mamá, un mensaje que seguro les va a traer a la memoria este caso. Lo van a recordar inmediatamente. Vieja, poné el agua para los mates que ya voy, le dijo. Ya estaba amaneciendo y Araceli le estaba diciendo a su mamá, ya está, salí, me divertí con mis amigos, voy a tomar mate con vos. ¿Qué ocurrió? Nunca llegó a su casa Araceli. ¿Y qué ocurrió después? Lo que nunca más debió pasar. Nadie salió a buscarla. La madre hizo la denuncia, no le llevaron el apunte en la policía, en la justicia tampoco la escucharon, cuando había pruebas que señalaban a un hombre en particular, a un hombre con el que los amigos de Araceli decían, la vimos con él, sabemos que estuvo con él. Un hombre que se llamaba Darío Badaraco y que vivía a 50 metros de la plaza en la cual Araceli había estado reunida con sus amigos. 50 metros. ¿Por qué lo marcamos? Porque era fácil intentar una investigación, no les digo con profundidad, con rapidez. Ir a ver a este hombre, allanarlo y ver
que tenía para decir. Pero la investigación ya empezó mal. Lo citaron a declarar como testigo, a este hombre, a Darío Badaraco, en lugar de citarlo como imputado. Él dijo cualquier cosa, dijo que había estado con la mujer en la casa y con sus hijos, con los hijos de ella y con los hijos que tenía con esa pareja. Fue a declarar una vez, 2 veces. Araceli seguía desaparecida. Pasaron en total 25 días. Una hasta barbaridad. que la encontraron. 25 días. Barbaridad. Una madre desesperada. Todo el mundo conmovido por su búsqueda, por su lucha, y la policía que demoraba en ir a la casa de ese hombre, de Badaraco, a buscarlo. Ya ahí aparece, cuando empieza a moverse finalmente, con mucha lentitud, la investigación, aparece un perito, o por lo menos un hombre que se autodenomina perito. Nosotros lo llamamos el coleccionista de huesos, porque ha demostrado que se especializa en plantar pruebas falsas, incluso huesos, plantar pruebas truchas en investigaciones Rolo, de alta repercusión. Discúlpame, pero justamente por ese asunto aparece este hombre en la investigación de Araceli Fules, que ya empezó mal, como lo acabas de explicar. Pero, ¿sabes qué pasa? Que las 3 condenas están basadas fundamentalmente en el hecho de que este hombre dijo que es un adiestrador de perros, que uno de sus perros había encontrado 25 días después, claro, cuando él aparece parece que se soluciona todo. 25 días después había encontrado el cuerpo de Araceli Fules. Entonces uno dice, bueno, pero entonces está bien este hombre, hay que creerle. ¿Me puedes contar qué pasó con el tema del descubrimiento del cuerpo de Araceli Fules? Lo que está explicando ahora la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal es que en realidad no fue Herrero, este perito trucho, el coleccionista de huesos, quien encontró el cuerpo de Araceli. Lo que se sabía era que Araceli había estado por última vez en la casa de Darío Badaraco, a 50 metros de la plaza. Van con este perito y entra el perito con el perro, llega a la zona, llega a la casa donde estaba Darío Badaraco y no detecta nada. ¿Qué aparece luego? Ahora vamos a ver el video, un video exclusivo que no se ha mostrado nunca en televisión hasta ahora. Ese es el momento en el cual Marcos Herrero va con su perro a la zona donde estaban buscando a Araceli. El que está contra la pared es Marcos Herrero. Todavía no levantó la cabeza, sí, es ese. Y hay que decir, era policía de Río Negro, pero en la policía no ejercía funciones de adiestrador de canes, de perito, no, era un policía común y corriente. Él, por las suyas, dijo ser perito, especialista en rastreo con perros. Odorífico. Claro, de olores, bueno. En fin. Este video es del caso Araceli Fules. Esto que están viendo ocurrió en abril de 2017. Por primera vez estamos viendo esto, ¿no? Esto no se vio nunca. Ahí está. En ningún medio. Lo están revelando ahora fuentes del caso. Ahora que la justicia dijo, Marcos Herrero ese día ni siquiera pudo con el perro encontrar el cuerpo de Araceli en el lugar donde estaba, que era, les vamos anticipando, la casa de Darío Badaraco. Estaba enterrada, la habían estrangulado a lazo, luego de abusarla, y la habían enterrado en la misma casa del hombre con el cual todos decían había estado esa noche Araceli, a 50 metros de la plaza. Va Herrero con el perro y no encuentra el cuerpo de Araceli. En la causa consta que el hallazgo lo hace una mujer bombero que entra atrás de Marcos Herrero, que ve una puerta colocada en el piso y que empieza a dudar ante esa situación, la corre y se encuentra con el cuerpo enterrado de Araceli. Pero lo cierto es que Marcos Herrero le dijo a todo el mundo que él había encontrado el cuerpo de Araceli. Ese es el tema. Y a Se partir vendió de ahí, él. la justicia empezó a darle credibilidad. ¿Qué ocurrió después? Cuando lo van a buscar a Darío Badaraco para detenerlo por el hallazgo del cuerpo de Araceli en su propia casa, Badaraco estaba trabajando en un corralón de materiales. Había ido con un camión a hacer una entrega. Cuando se entera, porque le avisan que lo estaban buscando, se escapa. Badaraco huye, deja el camión tirado y lo abandona. A partir de ahí, Marcos Herrero sigue con su actuación. Dice que su perro marca el camión como un lugar donde podría haber estado Araceli. Ahí está entrando, en este video que estamos viendo por primera vez, a la casa. Fíjense, el perro da vueltas. Fuentes del caso me decían,
si era un perro realmente entrenado, con un adiestrador que realmente sabía lo que estaba haciendo, tendría que haber ido directo al lugar donde estaba el cuerpo de Araceli, porque ya habían transcurrido 25 días de la desaparición de Araceli, con lo cual el cuerpo estaba en un estado que le hubiera permitido a cualquier perro entrenado detectarlo con cierta rapidez. Acá lo que estamos viendo es al perito, es el centro de las novedades que tiene el caso, la actuación de Marcos Herrero que estamos viendo en pantalla. Avanzo un poco con la historia mientras seguimos viendo lo que hizo. Abajo de esa puerta, esa puerta dale. es la que tapaba el lugar donde estaba escondido el cuerpo de Araceli. Sí. Y fíjense que Marcos Herrero pasó de largo con su perro. Claro, porque es un trucho. Además, es un trucho que se sabe vender, pero hay una cosa. Hay una cuestión científica con este asunto de el rastro que buscan los canes, los perros. Hay perros entrenados para buscar personas vivas y hay perros entrenados para buscar personas muertas. Las dos cosas en el mismo perro no existen. Y los perros de Herrero, según él, eran capaces de hacer las dos cosas. Es un trucho. ¿El agua moja o no moja? No puede mojar y no mojar. Es así. Hay perros entrenados para un determinado objetivo, y hay perros entrenados para otro. Este hacía todo junto. ¿Pero por qué hacía todo junto? Porque es un chapucero mentiroso. Richard, de hecho hay perros que buscan en un caso droga jodido, y hay otros perros que buscan cuerpos. ¿Por qué? Claro. Porque se los entrena siempre con el mismo olor. Por eso un mismo perro no puede encontrar personas vivas y personas muertas. Pero el perro de Herrero supuestamente hace todo. Lo que estamos viendo es un video que está incorporado en la investigación judicial y que la justicia dice ahora es una de las pruebas de que Herrero en realidad estaba chapuceando, estaba actuando de manera falsa. Van a encontrar el cuerpo de Araceli finalmente, lo van a ir a detener a Badaraco, que estaba trabajando en ese momento. Badaraco escapa, lo detienen varios días después en el Bajo Flores, donde estaba escondido, pero la investigación sigue hacia otras personas, hacia los que trabajaban en el corralón con Badaraco. El dueño del corralón, por ejemplo. El dueño del corralón, el compañero de Badaraco aquel día en el cual la policía lo va a buscar para detenerlo, que se queda en el camión, los detienen y los imputan. ¿En base a qué? Principalmente en base a que Marcos Herrero lleva al perro al corralón y el perro se va sentando en distintos lugares y Marcos Herrero dice, esto demuestra que Araceli estuvo acá. Cuando hasta ese momento la lógica de los investigadores debería haber sido, si a Araceli la vieron por última vez en la casa de Darío Badaraco y el cuerpo aparece en la casa de Darío Badaraco, ¿por qué ir a buscar otros escenarios? Sí, todo indica que abusaron de Araceli en esa casa, la asesinaron en esa casa y la enterraron en esa casa. ¿Por qué el corralón y por qué regresar el cuerpo a la casa de Badaraco, que era el autor del crimen, y enterrarlo en su casa si había estado en el corralón? Bueno, todo esto nunca tuvo explicación en la causa. No, y lo complicó todo porque se pudo haber llegado a determinar la responsabilidad de Badaraco, obviamente, y de algunos otros. No se olvide que han anulado 3 condenas. Se pudo haber llegado bien, no mal, como hicieron siguiéndole o dándole importancia a las barrabasadas que hizo este perito trucho. Richard, fíjate cómo fue la investigación, que lo meten preso a Badaraco y luego, como vos adelantabas, imputan a otras 8 personas. Sí. La mayoría vinculadas con el corralón, la mayoría compañeros de trabajo de Badaraco. Badaraco, detenido, sufre una agresión. Lo atacan otros presos. ¿Cuándo? En 2019. El crimen de Araceli fue en 2017. En 2019 a Badaraco lo atacan en prisión, le tiran agua hirviendo y Badaraco termina muriendo, sin haber declarado jamás. Darío Badaraco, porque el hermano también fue detenido. Pero estamos hablando de Darío Badaraco. Sí. Nadie en la investigación tiene dudas de que Darío Badaraco fue el autor o el coautor del crimen de Araceli. Lo que pasa es que lo mataron antes de que llegara a juicio. Lo mataron incluso antes de que pudiera hablar y contar, si es que tenía esa idea, qué fue lo que realmente pasó esa noche y quiénes eventualmente participaron con él. Claro. Con lo cual, cuando se hace el juicio oral en 2021, el principal acusado, el que tenía el cuerpo de Araceli en su casa, no estaba muerto. Quedaban los otros 8, Richard. Ahí estamos viendo imágenes
del juicio El que fue juicio. en 2021. En ese juicio hubo una decisión de la Fiscalía de acusar a 3 de esos 8 que estaban imputados inicialmente. O sea, la Fiscalía avanza solamente contra 3. Estoy hablando de Mariana Piwaczuk, que fue la fiscal en ese juicio oral. Ella acusa a Marcelo Escobedo, acusa también a Hugo Cabañas y acusa también a Carlos Casals. No estamos diciendo que ellos sean inocentes. No. Estos 3 que acaba de mencionar Rolando son los que luego terminarán condenados a perpetua. Pero atenti, en el momento en que la Fiscalía los acusa, también dice, no voy a acusar, porque no tengo pruebas, a Hernán Rodrigo Badaraco, el hermano de que sería el autor y que estaba muerto. A Carlos Antonio Ibarra, no los voy a acusar. A Carlos Alanís, no lo voy a acusar. Y a los hermanos Jonathan y Emanuel Ábalos. A estos 5, dicen, no, es decir, en el juicio, no hay pruebas contra esta gente. No hay pruebas. No se atrevió a decir, investigaron como el traste. No hay pruebas contra esta gente, no los voy a acusar. Y no los acusaron y salieron absueltos. Y sí acusó a los 3 que mencionó Rolando antes, que recibieron la prisión perpetua. No que sabemos, ahora no existe más. No tenemos forma de saber si estos 3 que fueron condenados a perpetua son también autores del crimen de Araceli o no. Para el tribunal en aquel momento, estoy hablando del Tribunal Oral 3 de San Martín, estas 3 personas participaron del crimen. Les dan perpetua. Esa perpetua, para estos 3 acusados, es apelada ante la Cámara de Casación Penal bonaerense. Como les hemos explicado acá muchas veces, máximo tribunal penal de la provincia de Buenos Aires. Ese tribunal esta semana revisó la condena y dijo, momento, en esta investigación hubo muchas irregularidades. Hubo pruebas que aparecieron, por ejemplo, notas que había encontrado Marcos Herreros, notas que habría escrito Araceli en cautiverio, un cautiverio que nunca estuvo claro cuánto habría durado y dónde habría ocurrido, porque la otra hipótesis que hay en el caso es que la asesinaron el mismo día en el cual tuvieron contacto con ella, él o los asesinos. Pero además, dice la Cámara de Casación, usaron acá a un perito, a Marcos Herrero, que es trucho, que ya está condenado en otra causa penal en Mendoza. Ya les vamos a desarrollar esa otra causa, se las vamos a explicar. Pero Casación dice ahora, ojo que en marzo de este 2023, a Marcos Herrero lo condenaron en Mendoza, en el caso Viviana Luna, por plantar huesos. Dijo que eran huesos de la mujer que estaban buscando, de Viviana Luna, y en realidad eran huesos de hombre. Y cuando ustedes que lo trucho que es este tipo. Cuando peritamos esos huesos, dijeron en Mendoza, determinamos que eran de un hombre, pero además los comparamos con otros huesos que Marcos Herrero dijo haber encontrado en Santa Cruz, en el caso de Marcela López. Otra desaparición, y son de la misma persona, del mismo hombre. Entonces Casación dice ahora, sí, el perito que usó el tribunal para condenar a estas 3 personas ya está condenado por trucho, por falso testimonio, por encubrimiento, por falsificar pruebas, por estafa, porque además Marcos Herrero les cobra a los familiares de las víctimas por su tarea. Entonces, ¿qué dice Casación? Con estas pruebas hay que absolver. No podemos saber si estos 3 hombres fueron culpables o inocentes. Insisto, nadie está diciendo acá que los 3 hombres que fueron absueltos esta semana sean inocentes. Ni Canaletti ni yo lo pensamos. No lo sabemos. Este es el tema. Acá, dice Casación, hay una investigación mal hecha. Y los que estuvieron mal son los funcionarios judiciales, dice Casación, la Fiscalía y los jueces del Tribunal Oral. Por lo cual, nosotros absolvemos y ordenamos liberar a estos 3 hombres. Con estas libertades, muerto Darío Badaraco, sin haber sido juzgado ni condenado, el caso de Araceli Fules está impune. Está impune. Un femicidio emblemático. Del año 17. Obviamente que la terrible cuestión de la muerte de esta chica de 22 años, en estas circunstancias, bueno, es terrible. Pero uno se deja llevar a veces por la pasión. Tan dramático, tan trágico es este asunto para la familia de Araceli Fules,
La familia de Araceli Full es que le hacen ver una cosa, después le dicen que no, después le dicen que sí, después van al juicio, hay ocho acusados, dicen no, de buenas a primeras, 5 afuera, quedan 3, los 3 condenados, después le dicen, pasan 1 año, 2 años, no sé cuánto, dicen no, estos 3 tampoco porque había un perito trucho. Esa gente, la desorientación, el daño que se le hace a los sobrevivientes, a los que son familiares de la víctima, es tremendo. Por eso mismo, ya creo que el caso quedó más o menos claro. Hay que volver a contarlo porque pasó en el año 17, tuvo una repercusión enorme, pero hay que volver a contarlo porque tiene ahora una novedad y pasaron muchos años. Por eso estamos en comunicación con Mónica, que es la mamá de Araceli. Mónica, la saludamos desde Cámara de Crimen, Rolando Barbano y Ricardo Canaletti. ¿Cómo está usted? Me imagino que mal. Hola, buenas tardes. Sí, se podrán imaginar cómo podemos estar toda la familia directamente. Nos afectó mucho esto, tanta lucha por meterlos presos. Claro. Y que de golpe nos enteramos de que Casación dio el fallo a favor de ellos, que están libres, y por el caso del señor Herrero. El caso del señor Herrero, yo les voy a decir, esto yo creo que es más política que otra cosa. Pasó en Mendoza, no sé en dónde fue, sí, pero el señor acá vino sin ningún interés, nos llamó en el momento de nuestra desesperación, porque aquí habían estado perros de la policía, que pusieron acá en la provincia de San Martín, en San Martín, los perros que pusieron eran policiales, de los policías, que buscaban explosivos, no personas. Cualquier cosa pusieron. Las personas no buscaban, ellos no encontraron nada. Y los papelitos supuestamente que estaban tirando, los controló los perros de la policía de la provincia, que es la que está involucrada también en el caso de mi hija. Que nos desviaban, sí, nos desviaban para todos lados. ¿Y por qué fue tan mala, Mónica? ¿Por qué hicieron esto, de esta investigación tan mala en un crimen? La verdad, estábamos todos pendientes de su resolución y esperando que se encontraran los culpables. ¿Por qué tanto desvío, tanta prueba de una chica del falsa? Común? La verdad que no. La verdad que no lo puedo entender porque, obviamente, esto, yo quiero pensar de que no, que hay una mano negra en todo esto, porque si mi hija estaba acá a 15 cuadras, ¿por qué la mandaban de acá a 60 cuadras de acá? La mandaban a buscar por el Tigre. Si mi hija acá vivía acá, estaba por acá cerca. En cuanto al señor Herrero, como yo le iba a decir, llamó por teléfono, se ofreció sin lucro de nada. El señor no recibió nada, ni siquiera un vaso, una botella de gaseosa que nosotros le ofrecimos. Dijo, no, nosotros nos gastamos nuestra propia plata para hacer las cosas. El señor se ofreció a venir con sus perros. Cuando a la policía de la provincia le decían, vamos para allá, vamos para acá, y llevaron a mi hijo, recién tenía 20 años mi hijo, lo llevaron para que él viera si encontraban algo que era algo parecido, algo a lo de Araceli, cualquier cosa que se pudiera llegar a encontrar. Una prenda, por ejemplo. Entonces, cualquier cosa de Araceli. Entonces lo llevan a mi hijo para que esté de testigo ayudando ahí. Cuando mi hijo le insistía, le decía, vamos, dice, al último lugar que mi hermana estuvo con vida, claro, que fue en la plaza, vamos todos allá. El policía le dijo que no, que primero tenemos que ir donde la fiscal, la López Pereira, no le daba la orden para que fuera al último lugar. Entonces ahí fue cuando le dijeron, el policía le dijo, bueno, mañana te prometo que te llevo. Al otro día se levantó temprano, vinieron todos acá y salieron para allá. Donde ahí en la plaza largan los perros con una soga que supuestamente se va solo el perro. Y él se fue directamente a la casa de Darío Badraco. Ahí en la casa de Darío Badraco se paró el perro en la puerta, como también se paró en el momento que estuvo en el corralón. En el corralón también se paró en el baúl del auto, que supuestamente él declaró que ese auto no funcionaba, que no lo sabía manejar tampoco, y en lo que es la oficina y en la puerta de una habitación que tenía una puerta pentágono,
que estaba cerrada, nadie la podía abrir. En el juicio le preguntaron al señor Casal quién tenía la llave de esa puerta. Y le dijo, la única que tenía la llave de esa puerta era yo. Es uno de Y los ahí condenados. Uno de los hija condenados 15. ahora liberados. Ahora liberado. Sí, señor. Estuvo el cuerpo de mi hija muerto 15 días ahí adentro. Hasta que consiguieron darle a Darío Badaraco un espacio en el fondo de su casa que estaba edificando, donde le dieron plata, le dieron materiales y le dieron droga para que él se callara, porque el muchacho era un adicto. Entonces, ahí es donde hicieron un pedazo de pozo, lo cubrieron con cal, tuvieron que quebrar el cuerpito de mi hija para meterlo ahí adentro, boca abajo, ¿sí? Y ella se ve que hizo en su momento, hizo un post-mortem, o no sé, por el calor o qué, sacó el piecito. Y ahí es donde cuando el perro se para en la puerta de la casa, piden abrir, el perro entró adentro, pidieron permiso para entrar, entraron y el perro se pasó por ahí, olió y mi hijo le dijo, el perro estuvo mirando acá, ¿qué hay acá? Había una puerta de un auto tapando, había una carpeta hecha muy reciente y en la tapa tapado con una puerta de un auto. Una puerta de auto, recién la veíamos, Mónica. Sí, sí, sí. Y ahí es cuando mi hijo acuerdo. descubrió que era, dijo, esto es un pie. No, le dijo el policía, es una pata de un chancho. Qué horror. Y ahí fueron cuando dijo, no, fíjate, levantó y vieron un pie de mi hija del otro lado. Mónica, Entonces, sí. no, ¿sabe qué? Estaba pensando mientras usted contaba estos horrores. En nada de esto creyó, vamos a ponerlo así, o creyeron, los jueces de casación. Sí. Porque hicieron hincapié. Parece que no. Yo le quiero plantear desde el momento que recibimos la información. Ellos hicieron hincapié en este perito. Sí, el fallo apunta directo al perito. Apunta directamente Y ordena a él. investigarlo. Y después, como consecuencia, los deja libre a los tres que estaban condenados. Claro, ¿Cómo lo entiende usted? ¿Cómo lo explica usted? Que estuvo, obviamente, al tanto de todo y con todos los detalles que nos está contando. Yo creo que el hombre lo están ensuciando, ¿sí? Porque no es que, como dicen, el plantador de hueso. No, no es porque él no puso el cuerpo de mi hija ahí. No, eso No, no. pero no en el caso de El perro Araceli, se fue Mónica, que quede solo. claro. Que quede claro, Mónica. Claro, Cuando pero- hablamos de los huesos, hablamos sí. de otras causas que no tienen nada que ver con Claro, Araceli. sí, sí. Que No quede tienen claro. nada que ver con el caso de Araceli. No, eso sí, eso Ellos, desde por ya. eso te digo. Lo que le preguntamos claro, ahora él es, vino, largó el perro y se fue allá. la justicia, ¿por El qué le perro apunta halcón. a Marcos Pero Herrero? ¿por qué le apunta ¿Y por claro. qué ordena investigarlo? Porque de hecho le abrió una causa penal ahora a Herrero por su actuación en el caso de su hija. ¿Usted cómo lo interpreta esto? No te entiendo la pregunta, perdón. La justicia ahora, la Cámara de Casación, Sí. dice, Sí. anulamos las condenas por la actuación del perito Sí. Marcos Herrero y ordenamos Sí. una investigación penal contra Marcos Herrero. La pregunta que le El hacemos es, problema es que- ¿usted cómo lo lee esto? ¿Cómo lo interpreta? ¿Por qué cree que pasa esto? Yo creo que ellos no quieren retener a gente como las que estaban detenidas. Primero y principal, porque están con ese proyecto inocente, que son los que avalan a todos los narcotraficantes, ¿sí? Carlos Casal, y hasta el día de hoy, que sigue la madre vendiendo droga, ¿sí? No les tengo ni un chiquito de miedo y se lo voy a decir en la cara cuando lo tengan de frente también, ¿eh? Entonces, ellos tienen la plata. En su momento, cuando fue, él puso mucha plata, cuando fue antes del juicio. Pero Entonces, usted habla de una acá combinación pasa lo entre mismo. esta gente delincuente y la policía, Claro. claramente. Y también uno puede Sí, sí. suponer, señora, que involucra Sí. a los jueces, porque quienes deciden en Está bien. definitiva son los jueces, Sí, sí. Pero que si vamos al caso, la mayoría de todos los casos que ellos soltaron, ¿no? Ujú. la mayoría o son policía o son narcotraficantes. Es corta. ¿Por qué? Porque tienen ese proyecto, supuestamente, a mí me llegó que iban a apelar ellos y lo iban a ayudar esos proyectos Innocent inocentes. Project. No Sí, sé quiénes son. ese- ¿Qué sí, organización? sí. Ahora lo vamos a explicar. sí. Entonces quiere decir que hay una mano negra en esto.
no puede ser que ellos salgan cuando yo a mi hija no la puedo sacar del cementerio. Está claro. Yo a mi hija no la puedo sacar nunca más. Y ellos no tenían que haber salido. Porque el mismo hermano de Darío Badaraco, faltaban 2 días para declarar. ¿Qué hicieron? Porque vos si querés quemar a una persona, la quemás por fuera, con una terapia, va a poder hablar. Pero él lo primero que hicieron es quemarle los órganos por dentro con agua hirviendo. Agua hirviendo. Y después lo quemaron todo por fuera. Que Lo estuvo golpearon y le agonizando. tiraron agua hirviendo. ¿Por qué? Lo quemaron por dentro para que no hable. Pero en el juicio, si ustedes saben, en el juicio, el hermano se quebró. Él dijo que estuvo 5 años callado por el solo hecho de que tenía miedo de terminar como el hermano, porque él estaba amenazado. Y que el que la mató fue el Popi, dijo. Y enseguida le pusieron la custodia federal a él. Ahora, Mónica, en ese juicio usted también Sí. fue amenazada por uno de estos hombres que ahora han sido liberados. Sí. Amenazó, Sí, entró sí. a la sala de audiencias con un arma, grabó un video Sí. amenazándola de muerte. ¿Cómo Con se un siente arma usted? blanca. ¿Cómo se siente usted con No les esto ahora? tengo miedo. No, yo con esto no les tengo miedo. Pero señora, que entre Yo por a la mí sala de un me tribunal mataron armado ya. para amenazarla, tiene una entidad gravísima. Sí, sí. Fueron detenidos en su momento la claro. gente esa. O sea, estamos Cabaña hablando fue de un uno. grupo que no es un techado de virtud, al contrario, un grupo de tipos que son de la peor calaña. Está claro. El asunto Sí, es sí. determinar, Sí, sí. pero el asunto es, señora Mónica, determinar la relación exacta que tuvieron estos 8, porque fueron 8 al juicio, Sí. con la muerte de Araceli. sí. Y ahí se mezcla todo. Ahí se mezcla todo, porque Sí, sí. aparecen estos jueces que se ponen a este perito como el culpable de que este caso, ahora, al día de hoy, no tenga ningún detenido y esté impune. Claro. Si usted Yo me voy a habla pensar de que una, mi hija de se una mató combinación... sola, se enterró sola. No, obviamente. Y Bueno, Darío Badaraco se murió, Darío Badaraco le vamos a echar la culpa al muerto. Y no es así. Porque no es así. Mucha gente, le digo, hace un ratito me llegó un mensaje. sí. Y gente que tiene un comedor, un merendero, Un a 2 merendero. cuadras de la casa de él. Sí, me dijo, Mónica, ya nos enteramos de lo que está pasando y la gente está alborotada acá. Tiene miedo por vivir con un delincuente, un asesino como es él. ¿De quién está hablando Dice, en concreto? vamos a marchar todo. ¿De quién está hablando en concreto? ¿Cómo? ¿De quién está hablando, De Mónica? una de señora. No, digo, una no, señora no quién que le tiene habló, un sino merendero. de quién habla, de Casals, de cuál de los liberados. De están hablando? Casals. De Casals. De Casal. Sí, me Inclusive imaginé porque ayer, es el sí, que la amenazó, sí. ¿verdad? Claro. Y bueno, Casal es el que amenazó también a la mamá de Martín Guardia, que murió la señora. La señora murió por la amenaza y inclusive la cámara lo tomó cuando saca un arma. Y la mujer tenía problemas de salud. Pero él la terminó matando, terminó en el hospital. Usted, Mónica, Y la está señora claro murió. lo que está planteando. Usted lo que está diciendo es, estos 3 hombres que ahora fueron liberados por la Cámara de Casación no son inocentes, Sí. son No. culpables, tuvieron mucho que ver con el asesinato de Araceli, más allá de Marcos Herrero, con o sin este perito de por medio, y ahora usted está conviviendo en la misma zona, porque sé que usted vive relativamente cerca de todas estas personas. Sí, sí. Lamentablemente sí. Yo lo único que creo que el juzgado número 3 hizo bien su trabajo, mi abogado hizo bien su trabajo, la fiscal Espiguazú y Mariana Espiguazú y la señora, bueno, no me acuerdo, Liliana creo que es, hicieron muy bien su trabajo. Usted Y habla de los ellos jueces. Fueron Carolina Sí, de Martínez, los jueces. Mariano Clover y Aníbal Velayo. Sí. Los jueces que condenaron a Sí. estas 3 personas que ahora fueron Sí. liberadas por otro tribunal. Sí, sí, sí. Ellos hicieron muy bien su trabajo y no había ninguna cosa en contra de todo lo que hicieron. La verdad que la gente estaba feliz, que sabían que se iban a pudrir en la cárcel. Y hoy nos enteramos de que ayer nos enteramos que lamentablemente, ¿sabe cómo me sonaba mi teléfono? ¿Cuántos mensajes que tuve de la gente? ¿Cómo puede ser que estos HDP estén en la calle? ¿Cómo vamos a vivir? Es muy difícil, Mónica, ponerse en su lugar. Sabemos que la investigación fue compleja desde el primer momento, que a usted le costó que la escucharan, que a su hijo le costó que lo escucharan.
La pregunta es, ¿cómo se sigue ahora? ¿Cómo sigue usted ahora con este nuevo escenario de algo que ya pensaba que estaba cerrado? Bueno, terminó el juicio, hay 3 condenados, Badaraco está muerto, sigo adelante con mi vida. ¿Y ahora qué para usted? Y mire, yo estuve haciendo todo desde que terminó el juicio, acompañando familiares de víctimas, todas. Y mi lucha hoy es por todas, por Araceli y por todas las víctimas. Porque hay familiares que no tienen una cámara donde puedan ir a avisar lo que le pasó a sus hijos. Hay mucha gente, muchos femicidios, mucha inseguridad. Y estoy con ellos. Y mi vida ahora va a seguir igual, voy a empezar a hacer marcha, voy a empezar a luchar. Porque esto no puede quedar así. Mi hija no se mató sola. Por supuesto. Y No, ese claro. Casals, que tanto él como la hermana nos vivieron amenazando casi todo el tiempo. La hermana Macarena. Nosotros no somos gente que nos vamos a meter con nadie y nos llegan las amenazas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿No ven eso los jueces? Alguien debería No ven poner el una dolor, custodia, el Mónica, también a sufrimiento, usted. no se ponen en nuestro lugar. Si Debería a ellos tener le una pasara custodia. lo mismo que me pasó a mí. Sí, No, tenemos digo, la custodia. tiene razón Rolando, lo comparto. Debería tener una custodia tratándose de la gente con los antecedentes que tienen, ¿no? Sí. Me parece. Y es evidentemente con esto lo suyo no termina. Y está No. mal que no termine porque es injusto desde todo punto de vista. La verdad, Sí. ayer hago de cuenta que me volvieron a matar a mi hija de vuelta. Volvieron a matar a mi hija, me volvieron a lastimar de vuelta y volver a empezar, porque fueron 5 años que luché para la justicia de mi hija y pensé que iba a estar descansando en paz. Y hoy puedo decir que mi hija volvió a morirse ayer mismo. Y el dolor es cada vez más fuerte. Yo lo único que quiero es que esos jueces se pongan la mano en el corazón, que nunca les pase lo que me pasó a mí y que se fijen lo que están haciendo. Yo a mi hija no la voy a tener más, pero por lo menos que me dé esa paz de que mi hija va a estar descansando en paz. Mónica, muchas gracias por este tiempo que nos dio en Cámara del Crimen. Vamos a seguir con este caso, como seguimos siempre, con los casos impunes, con los casos que no encuentran justicia, y la vamos a seguir escuchando. Muchas gracias por esto. Gracias, Mónica. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Bueno, a ver. Bien, Richard. Tenemos 2 situaciones. Hay 2 situaciones. Por un lado es la falta de justicia, Sí. que es innegable. Sí. Acá hubo un femicidio que, insisto con esto, se investigó mal. ¿Por qué? Porque no querían investigarlo, porque no querían escucharla a la mamá de Araceli, porque era lo que hablamos de manera negativa de lo que denominamos la mala víctima. Les parecía que era una víctima que no valía la pena. ¿A quiénes? A policías y a fiscales, a la fiscal de primera instancia y a los que empezaban investigando. No, este caso no vale la pena. Esta víctima no vale la pena. Es pobre. Es pobre. Es pobre. Araceli estaba enterrada a 15 cuadras de su propia casa y no la buscaron como se debía. Y a partir de ahí, Sí. lo que hay que decir es, Araceli merecía justicia, no la tuvo. Darío Badaraco, que hay pruebas en la causa, que fue el líder de esta banda de asesinos, murió en prisión sin llegar a juicio. Eso es impunidad. Hay otras 3 personas que fueron condenadas. Se les dio la perpetua y ahora se revocó. Resultado innegable, impunidad. Ahora bien, ¿por qué se llega a la impunidad? Por una mala investigación. Porque la justicia a veces usa herramientas equivocadas. Porque más allá de lo que sienta cada uno, que es respetable, lo que piense Canaletti, lo que piense yo, Marcos Herrero es un hombre que está condenado por falsificar pruebas en investigaciones judiciales y que está siendo investigado en otras causas y al cual ahora ordenaron investigar por el caso de Araceli. Más allá si los 3 condenados eran o no culpables, cosa que la propia justicia nos impide saber con los métodos que eligió para condenarlos, la realidad es que Marcos Herrero es un hombre que viene haciendo daño hace mucho tiempo. Y esto va por
un costado o por un carril diferente de la impunidad que hay en el caso de Araceli. Sí, y a ver, nadie puede poner en duda la esperanza que nace en los familiares de una víctima cuando se aparece una persona y de la noche a la mañana parece resolver lo que parecía algo imposible. La sensación que tiene la mamá, ustedes lo vieron, la mamá de Araceli, como otros familiares en otros casos donde intervino este mismo perito falso. Esa necesidad de creer, esa necesidad de, bueno, estamos llegando a algo que da el perito trucho. Porque él lo da. Él da ¿Cómo lo consigue? Truchamente. Es así. Pero ¿cómo se hace para que el familiar crea esto cuando le están sirviendo en bandeja la solución del caso? No es la solución del caso, bueno, desde nuestro punto de vista, no es la solución del caso, es una solución falsa, a tal punto que nadie puede pensar que por más guita que uno piense que pueda haber, empiece a la corrupción desde el cabo de la comisaría hasta el presidente del Tribunal de Casación. Todos sabemos todo en Argentina, ¿eh? Todos sabemos todo. Pero no se da. Son cosas distintas. Además, en el momento en que se los condena a estos tres, que ahora salieron en libertad, había toda una teoría que armaron a propósito de estos descubrimientos, entre comillas, del perito trucho. Se armó toda una teoría que era más teoría que otra cosa. Usted fíjese que en el mismo expediente, acerca de la aparición del cuerpo de Araceli, hay testimonios que hablan de otra cosa. No estoy diciendo que la mamá de Araceli no tenga verdad. ¿Dónde está la verdad? Es muy difícil cuando hay muchas manos en el plato del sumario. ¿Se entiende? Entre esas manos está la de este hombre, Marcos Herrero. Entre otras está la de este hombre, Marcos Herrero, que tiene los peores antecedentes de dar por resueltas cosas, darle esperanza a los familiares que después se quedan con las manos vacías. Y le creen, porque es el único que le da esperanza. Es verdad que la policía actúa como el culo, es verdad que los jueces no dan, o fiscales, muchos de ellos, otros no le dan bolilla a los casos. Es verdad que en el asunto de Araceli particularmente la policía miró para otro lado porque no le interesaba. Tal vez no le interesaba porque estaban en arreglo con narcotraficantes de la zona. Tal vez no le interesaba porque era una mina pobre y que se arregle, hasta que vino la prensa, obviamente. Hay muchísimas razones por las cuales la policía no hace. Todas razones malas, inmorales, pésimas. Pero sí, todo eso se dio en este caso. Ahora, ¿quién le quita a usted esa esperanza que tuvo de que el caso estaba resuelto por lo que dijo un tipo que es trucho? ¿Quién le saca a usted eso? Nadie. Nadie. Se entiende lo de la mamá. Se entiende lo de la mamá. Pero nuestra misión, ¿cuál es? Y mostrarle todas las caras. Mostrarle todas las caras y también decirles que nosotros, personalmente, como periodistas, nos quedamos con una de ellas. ¿Cuál es esa cara con la cual nosotros nos quedamos? La de que este Marcos Herrero es un trucho. Y que ha engañado a mucha gente. Y que esto se tiene que saber porque ha hecho daño y puede seguir haciendo mucho daño. Vamos a mostrarles una imagen muy elocuente de Marcos Herrero, que es de este año, cuando se lo llevan detenido por orden de la justicia de Mendoza. El día de su detención, él estaba en su casa, llegó la policía a buscarlo porque lo estaban acusando de falsificar pruebas en el caso de Viviana Luna en Potrerillos, en Mendoza, y él arrojó a la casa del vecino una bolsa. Esa bolsa que tiró a la casa del vecino estaba llena de huesos. Los tenía él en su casa. Cuando se hace la justicia de esos huesos, lo que determina es que eran del mismo esqueleto que había aparecido luego de la intervención de Marcos Herrero
en la búsqueda de Viviana Luna en Potrerillos, en Mendoza. Este es el primer caso que vamos a repasar, Richard, con estas placas. Sí. ¿Por qué? Sí, hay una cosa que también hay que decir, ¿no? O sea, coleccionista de huesos, obviamente es un título periodístico, Por supuesto. desde ya, y muy atractivo por otra parte, y muy certero, porque eso es lo que ha hecho en los casos que vamos a repasar. Pero también intervino en otros casos donde no plantó huesos, plantó otras cosas. Por eso la señora decía, Mónica, la mamá de Araceli, decía, claro, acá no plantó huesos, obviamente. Y acerca de la actitud de sus perros, bueno, mire, insisto con esto, en la causa hay otras versiones, pero cada uno cree en aquella que es más reconfortante. No está mal ni está bien, es así. Bueno, Vamos a esto, Richard, porque te decía, a Marcos Herrero lo detienen este año por su actuación en esta causa. Viviana Luna era una mujer de 45 años que salió de su casa en diciembre de 2016 y desapareció. Sí. Desde entonces se inició una búsqueda en la cual no hubo resultados hasta que la familia se contactó con Marcos Herrero, que dice ser especialista en búsqueda de rastro de personas con sus perros. Viajó Herrero a Mendoza, cobró un dinero. Ahí sí cobró plata. Vamos a detener un segundito en eso porque la señora dijo, que la señora Mónica, la mamá de Araceli Fules, lo dijo y es así, fue desinteresadamente. Ella no le dio absolutamente nada. Si fue así, o mejor dicho, en ese caso fue así, en este no. No. Y en este caso, no solamente los familiares de Viviana, los familiares de Viviana Luna todavía lo defienden. Pagaron, sino que lo defienden. Sí. Aún sabiendo que este tipo plantó huesos de hombre haciéndolos pasar por rastros de Viviana, aún sabiendo todo eso, le creen. ¿Pero por qué? Es lo que le decía antes. Es lo más consolador. La desaparición, ¿no? No es el caso de Araceli, cuyo cuerpo apareció 25 días después. El tema de la desaparición de la nada, tener un vínculo con algo, un pedacito de hueso. Entonces es el lugar, fantasías de Herrero, no existió nada de eso. Pero ¿cómo se hace para decirle a... Le pasó el fiscal de Mendoza, ¿eh? ¿Cómo se hace para decirle a la familia de Viviana, no, lo que hizo este tipo no es así, es un trucho? No, los tipos lo creen, los familiares lo creen. Está mal, está bien. Lo creen. Richard, no hay que juzgarlo. Al punto tal que es difícil. La familia de Viviana Luna propone a Marcos Herrero que participe en esta investigación. Y la fiscal Claudia Ríos dice no, porque no es perito. Logran meterlo igual. Lo llevan a un lugar abandonado, un hotel abandonado, donde ya habían estado los perros de la policía y no habían encontrado nada. Y Marcos Herrero dice, acá está, encontré notas de Viviana, papeles que comprometen a distintas personas y huesos. Hay un video incluso donde se ve esta situación que les estamos contando. Marcos, esta especie de hotel, los perros fueron muy determinados, se trabajó con 2 perros. En la parte superior de este piso, que es una especie de hotel, los perros podían determinar en la parte de un baño sobre escombros, lo que sería a primera vista y basado en mi experiencia, restos óseos humanos que están en un estado como carbonizado y quemado. Dentro de esos elementos fue certificado con un segundo perro que también hizo base sobre estos elementos y también así sobre una bolsa de carbón donde se encontró un elemento muy importante, una especie de cartera con un bolsillo semiquemada, donde hay una información concreta y específica sobre a qué hace referencia a diferentes elementos que sugiere que podría ser una trata de personas o lo que sería una red de prostitución. Hablando de diferentes circunstancias de personas, hablando del ente femenino, pero que involucraría, a personas muy importantes del ambiente de Mendoza como de diferentes partes de Argentina. De igual forma, todos estos elementos son presentados por parte del recurso canino, por intermedio de la familia y el abogado como querella y queda en orden judicial para ser establecido y analizado en tiempo y en forma. Este señor es Marcos Herrero y esa sea su voz, eso fue lo que dijo cuando apareció ese hueso que él atribuía a Viviana Luna. Un estudio de ADN determinó que ese hueso era de un hombre. Mintió.
era de un hombre. Pero si hay algo más extraño, raro, estrambótico y hasta perverso, es que ese mismo hueso de hombre aparecería, el mismo hueso, en la desaparición, en la búsqueda por la desaparición de otra mujer. Che, hermano, cambiá los huesos, por lo menos. Richard, Dale. el ADN dijo que los huesos que se encontraron en el caso de Viviana Luna eran de hombre y eran del mismo esqueleto que apareció por acción de Marcos Herrero en Río Gallegos, en Santa Cruz. Marcela López tenía 61 años, salió a caminar y desapareció. No se la vio más. La familia empezó a apuntarle a un hombre en particular. No había pruebas para avanzar sobre ese hombre y apareció en escena Marcos Herrero, que fue al lugar con sus perros y dijo, encontré en el predio de este hombre un galpón. En ese galpón lo que encontré fueron billetes en fajos termosellados y huesos. Imagínense la conmoción. Y hubo un ingrediente más. Alguien dijo, este hombre está ligado a los Kirchner. Esos billetes termosellados quizás sean plata de la política, plata sucia de la política. Bueno, se investigó esto, se hicieron análisis y se determinó, uno, que los huesos que se encontraron en el predio de ese hombre, que supuestamente pertenecían a Marcela López, eran de un hombre, del mismo esqueleto que se encontró en Mendoza y parte de lo que se encontró en la casa de Marcos Herrero. Y los billetes eran del estanciero. Nunca se encontraron los fajos de dólares termosellados, No. de pesos de los que se hablaba. Este fue el otro escándalo que tuvo Marcos Herrero, que está bajo investigación en este momento. Marcela López, hay que decirlo, todavía hoy lamentablemente está desaparecida, como ya contamos muchas veces aquí en Cámara del Crimen. Sí. Esa es Marcela y nadie sabe dónde está. Pero la respuesta que dio Marcos Herrero hasta ahora ha demostrado no ser real. Y este es el tema. Aparece Herrero, embarulla la cuestión, le dice a los familiares de la mujer o el hombre desaparecido, yo acá tengo las pruebas de que acá pasó algo, los convence y claro, esas expectativas son desmentidas por la realidad. Por eso es que una y otra vez hablamos de este hombre y también porque ha actuado en más casos. Vamos a repasar otro más, Richard, Sí. en el Hay cual más casos, Marcos Herrero porque aparece en todos los casos de repercusión, aparece este hombre. está condenado. O en casi todos, bueno. Está libre pero condenado por el caso de Viviana Luna. Es bueno repasar esto. 8 meses de prisión en suspenso. Ahí tiene. está. Es siempre bueno tenerlo en cuenta. Estamos hablando de una persona que por estas truchadas, por una de estas truchadas, está condenado. Tiene una condena. Bueno, vamos a este caso. Bueno, un caso muy impresionante. El de Marito Salto en Quimilí, en Santiago del Estero, un nene que fue descuartizado. Fue un horror. Un nenito de 11 años, Richard, que salió de su casa en Quimilí y lo terminan encontrando asesinado, descuartizado. La investigación fue muy compleja. Estaba tan desorientada la justicia que le hizo ADN a los 3.000 habitantes de la zona para ver si alguno coincidía con los datos que se habían encontrado en el cuerpo de este chiquito. 3.000 personas. Le hicieron el examen de ADN, le extrajeron sangre, saliva. 3.000 personas. Fíjense la desorientación. ¿Qué ocurrió en este caso? Apareció Marcos Herrero también. Y días, semanas después del crimen de Marito, con sus perros encontró rastros que marcaban un lugar donde supuestamente se hacían rituales umbanda. Y a partir de eso se avanzó en la investigación hacia un grupo de personas, algunas de las cuales fueron condenadas. Bueno, ahora se está discutiendo todo eso porque quien apareció es Marcos Herrero, quien se metió en el medio, quien dijo, acá hay pruebas de que se hacían reuniones y rituales umbanda, acá había un culto a San la Muerte, fue Marcos Herrero. Esto está siendo revisado por la justicia, porque es un caso muy impactante que tuvo muchas idas y vueltas, donde estuvo este hombre. Pero además, hay más. Discúlpame, Rolo, además, en el momento en que se desarrollaba el juicio contra los sospechosos por el crimen de Marito Salto, en ese mismo momento lo detienen en Mendoza a Herrero por
los huesos que plantó en el caso de Viviana, que estaba desaparecida, en el mismo momento. Entonces, mientras el tipo estaba preso fue a declarar en el caso de Santiago del Estero, de Marito, estando preso, y preso lo devolvieron. Ahora, después, en el juicio contra los sospechosos de matar a Marito Salto, hubo condenas, sí, hubo condenas. Pero esas condenas ahora, debido a todo este caudal de sospechas, se está revisando. ¿Se entiende? ¿Fue un ritual? ¿Fue una cuestión que tiene que ver con este tipo de creencias? ¿O fue otra cosa? ¿O se investigó todo mal? Otra vez, vamos a esperar a qué pasa en Santiago del Estero, pero los antecedentes son los mismos. Richard, otro caso conmocionante bueno. que movilizó a toda la Argentina. Facundo Astudillo Castro, ¿se acuerdan? Tenía 22 años, salió a hacer dedo el 30 de abril de 2020 en plena cuarentena por la pandemia y desapareció luego de haber sido demorado 2 veces por la policía bonaerense. Se empezó a hablar de la posibilidad de que los policías lo hubieran secuestrado y lo hubieran asesinado para después hacerlo desaparecer. Ahí también intervino Marcos Herrero, llevó sus perros y sus perros hicieron hallazgos insólitos. Olieron, por ejemplo, una piedrita que tenía Facundo, que llevaba siempre con él, un talismán, un amuleto. Un talismán, sí. Lo olieron y lo encontraron en el baúl de un patrullero, más de un mes después de la desaparición. La lógica indica que un perro no puede oler un amuleto, pero también fue el perro de este hombre, de Marcos Herrero, a una subcomisaría y ahí también olió supuestas pertenencias de Facundo Astudillo Castro. Con todo esto, la mamá de Facundo dijo, ahí están las pruebas, la policía bonaerense, la policía, y estamos, fíjense de lo que estamos hablando, policía bonaerense que respondía en su momento a Sergio Berni. Es la gente de Berni, lo secuestraron a mi hijo y lo mataron, acá están las pruebas. Bueno, terminó apareciendo Facundo Astudillo Castro más de 3 meses después en un cangrejal. Para la justicia, la hipótesis más concreta es que se perdió en algún momento haciendo dedo y terminó muriendo. Nunca avanzó sobre los policías y sí avanzó en la decisión de investigar lo que hizo Marcos Herrero. Hay una investigación abierta alrededor de este hombre, en ese caso de trascendencia nacional y política, porque muchos, obviamente, opositores al kirchnerismo decían, ven, Berni, secuestran personas. Bueno, las pruebas que había eran las de Marcos Herrero. Un perro no puede oler sangre 72 días después de derramada. No huele. Es decir, lo que dice Herrero que encontró era falso. Una cosa quiero decir porque ya me la veo venir. En este programa es rígido y muy severo con la actuación de las policías y, en la medida de nuestras posibilidades, de los jueces. Muy severo, siempre lo hemos sido. Este programa el año que viene cumple 10 años, esta etapa del programa, esta última etapa del programa cumple 10 años. Siempre marcamos eso. ¿Por qué? Porque al Estado hay que controlarlo. Y, sobre todo, el Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, bueno, a través de su agencia de seguridad, que son las policías, de los estados, provinciales, nacionales. Siempre fuimos críticos, pero lo que es, hermano. Si no es, no es. Más de uno, entonces estos son, lo están defendiendo a los K. No se trata de eso. No tiene nada que ver. Yo sé que mucha gente de ahí no me cree. Hagan lo que quieran, ese grupito. Lo que estoy diciendo es, lo que es. Y en este caso, Berni, que es un pésimo, o fue un pésimo ministro de Seguridad, y todo ese ministerio y toda la actuación en seguridad que tuvo el último gobierno y los anteriores también, siempre lo marcamos. En este caso no tuvieron nada que ver. No. Por más que la familia, bueno, no es que uno se quiera poner contra, insisto, cuando a uno le da una esperanza, se aferra a esa esperanza. Ahora, si el que se la da obtuvo elementos que hacen abrir esa puerta de esperanza honestamente, decentemente, adelante. En este caso no es así. Abrieron puertas de esperanza deshonestamente. Y nadie les va a sacar por la cabeza a quienes creen en Herrero que Herrero hizo las cosas mal. Bueno,
Más no podemos hacer. Richard, vamos al siguiente caso que desmiente cualquier pensamiento que pueda tener alguno sobre no hablan a favor o en contra del kirchnerismo. Estos son causas nosotros lo estamos judiciales. defendiendo, simplemente las cosas son así. Fíjense en qué otro caso intervino Marcos Herrero y dejó muchísimas dudas porque cuando el caso se resolvió se demostró que no iba por ese lado. En el caso de Santiago Maldonado, donde los cuestionados eran gendarmes que dependían justamente de la otra fuerza política. De la otra fuerza política, claro, Del de PRO. Bullrich en aquel entonces, claro. Bueno, el joven de 28 años había desaparecido después de que Gendarmería interrumpiera un corte de ruta. Sí. Todo el país lo estaba buscando. Marcos Herrero intervino y dijo, encontré un collar de Santiago Maldonado. Era una prueba que parecía confirmar que Santiago Maldonado había sido secuestrado por las fuerzas de seguridad. Ustedes saben cómo terminó la historia. Luego Santiago Maldonado fue encontrado ahogado en el río Chubut y el hallazgo de Marcos Herrero nunca fue tenido en cuenta en la causa judicial. ¿Por qué? Porque no había nada que indicara que era real, que tenía un vínculo verdadero y cierto con la investigación. Cuando mete la cola y aparece el collar, se disparan las elucubraciones. Oh. Es decir, todo es lo concreto que él dice que apareció un collar. Ahora andá a saber. En ese entonces estaba desaparecido y está muy bien en la época en que estaba desaparecido que todos hayan pedido por su aparición. Bueno, después lamentablemente ocurrió lo que ocurrió. O sea, apareció, se ahogó, bueno, todas esas cuestiones. Pero en aquel entonces, este tipo al meter la cola, ¿qué es lo que hizo? Especular y especular y especular. ¿Contra qué? Bueno, ahí había intereses políticos contrapuestos, de la manera en que de encarar la seguridad, pim, pum, pam. Pero lo concreto es que un trucho dijo que encontró un collar. Punto. Lo que ocurrió en todos estos casos que repasamos es que en los lugares donde Marcos Herrero aparece haciendo hallazgos, ya habían estado los peritos oficiales, ya habían estado los perros de las policías de cada una de las jurisdicciones buscando y no habían encontrado nada. De hecho, las pruebas centrales para condenarlo por falso testimonio y otros delitos en Mendoza, en el caso de Viviana Luna, a Marcos Herrero, fue un aperito que declaró, yo estuve con él, un aperito especialista en rastros de la policía, con perros, que dijo, yo lo vi cuando llevaba en la mochila huesos, que después él dice, aparecieron, acá está, estos son los perros. Se repite en todos los casos el mismo patrón. Van los investigadores, no encuentran nada. Van los peritos oficiales, no encuentran nada. Va Marcos Herrero y encuentra algo en el mismo lugar donde todos habían buscado y no habían visto nada. Este es el tema con Marcos Herrero y por eso una vez más decimos, cuidado con este hombre porque, como ya dijimos en otros programas, intervino en muchas causas. Y todavía quizás nos queden muchas sorpresas por delante, Richard. Sí, por supuesto, por supuesto. Vamos a ir al último caso, que es este donde intentó intervenir, ahora les vamos a explicar. Pero es eso, este es una persona, no es perito, escúcheme, no es perito, no hay nada que certifique que este tipo es perito, que sabe adiestrar perros para la búsqueda, personas vivas, personas muertas, sangre. No hay nada. Es un tipo que se vende. Bueno, vamos a este caso porque acá vamos a ver que se vende. Mire, recordamos todos el Sofía Herrera, la nena de 3 años que sigue desaparecida. Aún hoy. Del 2008. 28 de septiembre de 2008 en un camping de Río Grande. Había ido con su familia a pasar el día, no se la vio más a la nena. Hubo todo tipo de hipótesis. Hoy la justicia ya tiene una que apunta a un sospechoso. Pero en esta búsqueda desesperada que sigue abierta, porque la mamá de Sofía sigue con la esperanza de que la nena haya crecido en algún lugar y no sepa ella misma de quién se trata, que no sepa que es Sofía y que su mamá la está buscando. Pero en el medio de esta búsqueda desesperada, insisto, apareció Marcos Herrero. Y junto a una vidente dijo, los perros señalan que Sofía podría estar enterrada en la casa de su propia madre. Se hizo una búsqueda. Hay que ser. Mire, yo hablé con la señora. Es más, creo que Renan también. Sí, aquí también. Hemos estado en Tierra del Fuego, hemos ido al camping,
hay informes en Telenoche, en el 13, donde sea. Mire, la mamá de Sofía Herrera enseguida se dio cuenta que era un trucho. Le quiso pedir plata. Le quiso pedir plata, ella lo sacó carpiendo, y ahí apareció, de parte de Herrero, apareció una vidente que estuvo en Tierra del Fuego. Bueno, toda una comedia, una tragicomedia en realidad, con la desaparición de esta nena. Los papás de Sofía no se la tragaron. No. Al contrario. La vidente terminó internada en un psiquiátrico, Richard. Sí, no, esto es una cosa como... Los papás de Sofía Herrera se tuvieron que bancar que le dijeran que habían matado ellos a Sofía y la habían enterrado en su casa. Encima eso. Encima, cuando es una ocurrencia de este señor. Son ocurrencias de este tipo. Mire, yo espero que, hayamos convencido a alguien. Bueno, la mamá de Sofía Herrera es la primera. Llevaba en la mochila. No es perito. Hizo desviar investigaciones que terminan después en nada. Juega con la esperanza de la gente. Eso es lo más jodido de todo. Juega con la esperanza de la gente. ¿Y qué hacemos con este tipo? Bueno, está condenado, pero en libertad, ¿no? En Mendoza. 8 meses de prisión condicional. Por falsa denuncia, falso testimonio, estafa, bueno, en fin. Sí. Richard, nada. Este caso resume todo. La mamá de Sofía Herrera es la primera que se la pasa advirtiendo, ya lo he hecho acá en Cámara del Crimen, no le crean a Marcos Herrero porque es un mentiroso. Cito textualmente a la mamá de Sofía. Para cerrar este tema, Richard, y cambiar ahora ya... Cambiamos de tema. Es medio complicado salir de todo esto, le dimos mucho tiempo, pero valía la pena porque son temas complejos. Tienen que ver con muchas cosas, con la investigación criminal, con la necesidad de respuesta de las víctimas, de los familiares de las víctimas. Tiene que ver con muchas cosas. Y en el medio se nos aparece lo tenemos que mostrar. Bueno, pero ahora cambiamos de tema. Sí, como dijo Rolando, listo, cambiamos de tema. Richard, es el momento de una de tus secciones preferidas de este programa. Sí, pero no me ponen la música. Nos vamos a ir a el año 1994. Paremos ahí. Estamos hablando de nostalgia de la dictadura y usted me va al 94. Sí. Ah, claro, es nostalgia de la dictadura. Está bien. ¿O dijiste nostalgia? No, obviamente, está bien. Dale. No nostalgia nuestra, sino no caíste. Lo que vos estás planteando es, había gente que terminada la dictadura, tenía nostalgia de lo que habían sido aquellos años terroríficos de nuestro país. Y lo hemos visto en un montón de casos que hemos tratado juntos y por separado. Digo, la banda de los comisarios, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas? Policía que aprendieron a secuestrar en la dictadura y que en democracia lo siguieron haciendo. Hay muchos ejemplos, lamentablemente. Caso Sivac, entre otros. Tantos, ¿no? Pero lo cierto era que había personas que vivieron aquellos años y que ya en democracia siguieron utilizando los mismos métodos que aplicaban entre el 76 y el 83.
Y vamos a hablar específicamente de la nostalgia que tuvo de aquellos años, o de lo que hizo en aquellos años, nada menos que un coronel. No es un grado menor, un coronel ya para el año 94 retirado, es cierto, pero no es un grado menor, No, para al nada. contrario, Estamos muy por el hablando contrario. de un Coronel del alto ejército. oficial del ejército que en 1994 estaba retirado, Estaba retirado, sí. que tenía un campo en la zona de Cañuelas, Sí, el militar, sí. y que tenía un vecino Tenía un vecino. de campo, también en Cañuelas, un campo que estaba ahí nomás, enfrentado prácticamente, y que era un hombre de dinero. Le iba muy bien con su empresa. muy laburante. Era apurante, una empresa de venta de sanitarios. Sanitarios, cerámicos, de Cerámicos. construcción. Al tipo le iba bien. Sí. Ah, De hecho, la empresa sigue existiendo todavía. sí, sigue existiendo Este- porque la este familia hombre continúa. era- Bueno, ahí está, ¿ves? Ricardo Hospital. De esta persona estamos hablando, esta es la empresa. El son Emporio del imágenes Cerámico. recientes, Sí, relativamente recientes. va. Sí, una empresa de drogué con De muchos Adrogué. años, una Sí. gran trayectoria, a la que siempre le fue bien porque laburaba bien, porque era honesto. Sí, Gente de laburo, familia de laburo, familia de laburo, sí. que trabajaba en no digo corralón, porque es un negocio hecho y derecho que tiene una parte de corralón claro. de venta de sanitarios, pero muy llamativo. Sí, Y viste que siempre en algunos lugares donde a alguien le va muy bien, porque labura mucho, porque tiene una familia que lo acompaña, siempre aparece alguien que empieza a mirar a ver lo que tiene el otro, que empieza ¿cómo era a estudiarlo. cómo era el coronel no tiene quien le dé plata? La novela era El coronel no tiene quien le escriba. Sí, exactamente, de Gabriel García Márquez. Pero este coronel tenía quien le escriba, de última, se puede decir, una figura. Lo que no tenía era guita. No. Y le molestaba mucho no tener plata. Sí. Y de esa manera, por interés, por codicia, yo tengo que suponer que tenía un campo en Cañuelas, coronel retirado del ejército, no es que andaba mendigando un pancho. Tengo que suponer que ahí había codicia. Y entonces, en Cañuelas también tenía, como vos dijiste, a hospital de vecino, porque el hospital tenía también ahí un terreno. Y se empezó a fijar en él para ver cómo podía hacer para sacarle plata. Ricardo Hospital era un laburante, tenía 55 años para 1994. Sí, Estamos hablando, para que se dé una idea, a veces a uno le cuesta ubicarse temporalmente. La Argentina estaba muy pendiente, entre otras cosas, del Mundial de 1994. ah, claro, en Sí, Estados Unidos, sí. Ese año Estados Unidos, el Mundial de Maradona, el que iba a ser el último El Mundial. mundial maldito. El Mundial maldito El para, Mundial maldito. para los argentinos. Ricardo Hospital, que trabajaba en este emprendimiento con la familia, el 10 de mayo de aquel 1994 Sí, va a terminar de trabajar, cerca de las 7 de la tarde, a Drogué, va a agarrar su camioneta, una Ford F100, sí, señor. camioneta típica de laburante, ¿Mm? y va a irse a la peluquería. Su plan era irse del negocio, pasar por la peluquería y después seguir con su vida. Sí. Sale con la camioneta, lo ven compañero de trabajo, chao muchachos, Claro, Nos vemos. Claro, obvio. Sí. se va con la camioneta y desaparece. No se lo ve más. No se lo ve más. Durante mucho tiempo. Ahí empiezan las dudas, las preguntas, qué le había pasado a Ricardo, porque no era un hombre que fuera a desaparecer sin dar explicaciones, tenía hijos, Sí, dos. Sí, tenía no una recuerdo, mujer que sí, lo esperaba, esposa, tenía por supuesto. un emprendimiento muy exitoso y por supuesto no se iba a borrar por borrarse. Entonces empezaron a buscarlo por todos lados. ¿Te parece? Desapareció. Sí, Ricardo Hospital desaparece. Saliendo de su laburo con la camioneta, iba a la peluquería, no llegó, desapareció. Hay una nota de aquel entonces. sí. Hay ¿Por una qué? crónica. ¿Por qué el periodismo empezó a fijarse Dale. en este caso? Porque lo que sí va a aparecer unos días después es la camioneta de Ricardo Hospital. ¿Cómo? Estaba quemada. Y según dirían algunos peritos, con algunas manchas de sangre. Un panorama
terrorífico. Sí, el peor de los panoramas. Pero vamos a ver Vamos la a la crónica nota de de eso. aquel entonces, dale. Esta camioneta pertenecía a Ricardo Hospital, un poderoso empresario de Adrogué. Apareció quemada intencionalmente a un costado de la Ruta 58, cerca de San Vicente. Del empresario no hay noticias. La policía teme que se esté ante un secuestro extorsivo. Acá tenemos, la unidad regional trabaja en la denuncia que existió hace 2 días sobre el robo de un vehículo de ese señor. Fue sustraído del negocio de este señor Hospital pero denuncias referentes a que le haya sucedido algo a la integridad física del señor Hospital no tenemos conocimiento. ¿Hubo mancha de sangre? Hubo manchas. Los peritos están efectuando las pericias pertinentes para ver si eso es tejido hemofílico o no. Pero cuéntenos un poco, ¿cómo es Ricardo Hospital? Para mí es buena persona, nunca tuve ninguna clase de problema con él. Lo dicen todos que comenzó trabajando desde abajo, muy abajo. Sí, yo lo conozco, que él y la señora, en una palabra, hasta hacían la vigueta ellos, con eso le digo todo. Claro. Es uno de los primeros y el último que se va de acá. Este emporio que levantó acá del cerámico lo hizo trabajando muy duro. Lo hizo trabajando. Sí, lo tiene porque realmente lo hizo a fuerza de pulmones, en una palabra. Según el chofer me dijo que iba a ir a la peluquería ayer. ¿Iba solo, sin el chofer? No, iba solo él. Iba sí. solo. Solo, en la camioneta, según me dijo él. Bueno, vamos a mencionar a Enrique Drech, Por obviamente, supuesto. al turco. Porque bueno, la primera etapa de Cámara de Crimen la inauguró él, la hizo él, era de él. Sin duda. Y bueno, acá también reporteó y dio información. Lo del comisario o lo del oficial de policía, como siempre, toda la policía es muy confuso. Sí, robo, secuestro. Un robo, pero no secuestro, la mancha de sangre, bueno, vamos a ver si es más... Bueno, escuchame, hermano, el tipo salió, no hay robo, el tipo salió con la camioneta. Y después la camioneta después la quemaron. Después la quemaron, entonces... Hay que pensar en Pero en otra aquel cosa. entonces todavía, bueno, ahora en ciertos lugares siguen haciendo lo mismo. La policía toma a los periodistas por tontos. Sí. Eso es conocido. ¿Dónde podemos ir ahora? Porque A lo que tenemos sigue, Richard, Sí, y lo que va a pasar después, sí. es que la familia de Ricardo Hospital, más concretamente Pedro, su hijo, Sí. va a recibir un llamado. Sí, ahí se cierra el círculo sobre el secuestro extorsivo. Se empieza a pensar en el Príncipe. secuestro. ¿Por qué? Porque lo llama Sí. un hombre y le dice, tenemos retenido al señor Hospital. ¿Eh? Tenemos retenido al señor Hospital. ¿Retenido? Tenemos retenido. Las dos palabras iban a ser clave. Tenemos, nosotros, Sí. retenido. Un término raro para un secuestrador. ¿Retenido para un rata secuestrador? Retenido. Sí. Lo tenemos retenido. ¿Quién usa esa palabra? Ahí empieza a investigarse esto como Sí, un pidieron guita, secuestro, Richard. pidieron plata. Porque piden Sí. 3.400.000 pesos de aquel entonces. Era un dinero, ¿eh? Eran 3.400.000 dólares, Richard. Ah, bueno, claro, estábamos con la convertibilidad, mira vos. Claro, obviamente. Digo, está bien, no había la diferencia quizás que hay hoy entre lo que es un dólar y lo que es el peso, pero 3.400.000 pesos eran 3.400.000 dólares. Sí. Y sí, punto. sí, era eso. ¿sí? Sí. No, estábamos hablando de una fortuna. Sí, Para ese momento, ni hablar para ahora. sí, claro. Pero le piden esta plata que obviamente la familia no tenía. La familia Hospital no tenía 3.400.000 Una dólares. cosa es ser próspero, tener un buen negocio, y otra cosa es tener 3.200.000 o 400.000 dólares, ¿no? ¿Qué pasa? A la familia la empieza a asesorar la policía. Mm, Y le empieza a decir, bueno, mantengan abiertas, esperen los llamados, claro. sigan negociando y pidan una prueba de vida. O sea, Sí, que los hagan hablar con Ricardo, claro. que les manden una foto de Ricardo con el diario, Sí, del sí, día, sí. No, pero que les permitan a ustedes hacerle una pregunta a los captores que solo pueda responder Ricardo y que les digan la respuesta. Prueba de vida.
no aparecía, No, pero seguían los llamados. seguían los llamados, seguía la negociación, pero la prueba de vida no aparecía. No, En los llamados y en la negociación, esos 3.400.000 fueron descendiendo. sí, fueron bajando porque la familia le decía, auténticamente no tenemos. No tenemos la plata. Y encima con el hecho de que la prueba de vida, como dijiste, no había. Lo cual complicaba toda la cuestión. Creo que llegaron a rebajarlo a 300.000 Sí, pesos dólares. 3.400.000 a 300.000 dólares. Sí, señor. Dicen, 300.000 dólares lo liberamos. Y ahí la familia insiste, bueno, vemos la forma de buscar, de juntar este dinero, vendemos propiedades, pero queremos una prueba de vida. Que nos digan que Ricardo, o nos demuestren que Ricardo está bien, que está Obvio. vivo. Obvio. Que era lo que le marcaba la policía. Sí, 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 sí. Pero la prueba de vida no va a llevar nunca, Richard. No, no, no. No hubo prueba de vida. Y lo que va a hacer la policía es empezar a rastrear las llamadas. Al principio no llegan a ningún lado. Teléfono público, un teléfono que no tenía nadie como propietario registrado, hasta que se encuentran con un teléfono que sí tenía propietario, por lo menos en los papeles. Un teléfono que estaba a nombre de otro militar, que no era coronel. Otro militar que no era coronel. No. Socio, pariente. Bueno, a ver. Los investigadores dicen, bueno, el último llamado extorsivo lo hizo un teniente del ejército, que en ese momento estaba con una cuestión de una lesión, no estaba trabajando, pero Sí, era sí, miembro sí. activo del ejército, Era activo, sí. llamado Marcelo López. Marcelo López, pero López no es. ¿Es un militar? Sí, El papá también es militar. Norberto López. Es coronel. Coronel Norberto. Pero escúchame, si está al lado nuestro en el campo de Cañuelas, es nuestro vecino del campo. No, no puede ser. No, escúchame. Pero si nos conocemos, Nos saludamos siempre. nos saludamos siempre. Se llevaba muy bien el coronel con Ricardo. Charlaban siempre. Charlaban siempre. Este es Norberto López. Siempre charlaban. Bueno, 3 años lo estuvo planeando. Lo que iba a hacer ese día de mayo, el 10 de mayo del 94, cuando saliera solo Ricardo Hospital de su trabajo. 3 años lo planeó ese hombre que está allí detenido, el coronel retirado Norberto Hugo López. Porque ante el hallazgo de la prueba, el testimonio de la familia, lo conocemos, la policía va a ir a Cañuelas, Va a Cañuelas. lo va a meter preso Norberto López y va a aparecer el cuerpo. Y aparece el cuerpo, este tipo confiesa. Confiesa y de entrada nomás, ¿cómo hizo para atraparlo? Si eran conocidos. Cuando salió de su lugar de trabajo, le hizo señas y Hospital paró. Si eran, no digo amigos, pero eran conocidos. Escuchame, del campo, vean vecinos del campo, qué sé yo. Y le paró. Como hacía el clampucho. Como hacía el clampucho. Exactamente igual. Usaban conocidos. Me quedé Mirá. con el auto, llévame. Ahí estamos viendo el Mirá momento estas imágenes, mirá. del hallazgo del cuerpo de Ricardo Hospital, envuelto en una lona, de las que se usan en las piletas, como cobertores, y enterrado en el campo de Norberto López, ahí en Cañuelas, en el campo de su vecino. En el campo del vecino. Lo mató y lo enterró ahí, en el campo. Y Norberto López se iba a decir, lo fui a buscar, le hice una seña, Sí, sí. subí a la camioneta. Lo que termina reconstruyendo la justicia entre la confesión y lo que investigan es que le disparó adentro de la camioneta, por eso había sangre, un primer tiro en el abdomen, que luego lo remata y luego lo va a llevar al campo. Sí. Norberto López, vos decías, Richard, confiesa, Sí. pero la imputación no lo alcanzaba solo a él, también iba contra el hijo.
Claro, el subteniente, teniente del ejército, hay una cuestión con eso. Cuando el coronel, acá está, cuando el coronel confiesa y repite aquí en el juicio esa confesión, siempre quiso sacar al hijo, o lo sacó al hijo de la acción. A pesar de que todo indicaba que era muy difícil para una sola persona hacer lo que le habían hecho a Hospital. Déjame decir, antes, porque tenemos esto lo vamos a escuchar y lo vamos a ver, pero déjame decir, ¿por qué? Porque le había pedido plata prestada el coronel López a Hospital. Y Hospital le dijo que no, le había pedido una cifra exorbitante. Bueno, no tengo esa plata. Bueno, y eso desencadenó, le pidió, no una vez, le pedía y le pedía y le pedía. Eso desencadenó el final de Hospital. Pero si lo tenemos, vamos a ver cuando confiesa, ¿no? En el juicio. En el juicio, dale. Con la declaración del hasta ahora único responsable y confeso autor de la muerte, coronel retirado Norberto López, comenzó a las 9:10 de la mañana, en la sala 2 de la Cámara del Crimen de Loma de Zamora, el juicio oral por el asesinato del empresario Ricardo Hospital. Con 62 años, vestido de traje marrón, el exsecretario de Hacienda de la provincia de Córdoba, en la época de la dictadura, se mostró visiblemente nervioso, pero no dudó, tal como lo hizo hace más de 2 años ante el juez Banchil, en reconocer que fue él quien de 2 balazos dio muerte al empresario. Saqué el arma, desenfundé, cargué, le hice el primer disparo. Apoyado en el dictamen de los peritos, el fiscal pidió para López la pena de reclusión perpetua por tiempo indeterminado, por considerar que el coronel retirado siempre supo lo que hacía. En cambio, para su abogado, López es inimputable y no dudó en pedir la absolución. Es inimputable, es decir, que no comprendió en el momento de los hechos lo que estaba realizando. Eso me desubicó totalmente. Me desubicó. Me desorganicé mentalmente. Los peritos han dicho que es un hombre que comprende la criminalidad del acto y dirige sus acciones, es decir, es un imputable, aunque tiene arrebatos de violencia, es un hombre violento, tiene un temperamento violento. En la causa también está involucrado su hijo, Marcelo Adrián López. En el momento de encontrar el cuerpo, López reconoció haber ayudado a su padre a enterrar a Hospital, pero desde aquel día, el coronel retirado afirma y jura que su hijo recién se enteró cuando lo detuvieron. Nadie conocía mis movimientos. Bueno, a ver, no estaba loco, de ninguna manera. La familia Hospital sabía, justamente por referencias de Ricardo, de quien resulta víctima, cuando hablaba con López, con este coronel, asesino, sí. que López se jactaba de las torturas, de las violaciones a los derechos humanos que había cometido durante la dictadura. Entonces, ese perfil, ese perfil de violento, de arrebatos de furia, bueno, más o menos. Sí, iba con la lógica de una personalidad que no era una personalidad inimputable. No, era la personalidad de un tipo sabía que perfectamente lo que hacía. Sabía lo que hacía. La violencia, mirá, fíjate, esto fue la tapa del diario cuando dio positivo el control antidoping de Maradona en el Mundial de Estados Unidos. Claro. Y abajo a Hospital lo asesinaron apenas fue secuestrado. Esto fue parte de la reconstrucción de las pericias y de lo que iba a terminar contando. Mirá qué buena etapa. 3 noticias fuertes, ¿eh? Sí. Sí, el abuelo. Entregó el jefe de Barra Brava de Boca. De la Barra de Boca es el abuelo, José Barrita. Bueno, pero estamos acá. Justo cuando se da la información de lo que pasó con Maradona en el Mundial de Estados Unidos, a Hospital lo asesinaron apenas fue secuestrado. Richard, lo que quedaba pendiente acá era, con Norberto López condenado, ¿qué pasa con el hijo? ¿Qué pasa con el hijo? Es verdad, bueno, el hijo, el encubrimiento, viste que, en fin, el hijo dijo, yo ni siquiera sabía qué enterraba o a quién enterraba, y como que fue amenazado o coaccionado por el padre para que le dé una mano en esa tarea. La realidad, Richard, es que lo único que hizo Marcelo López en 17 años, que fue lo que tardó en llegar a juicio él, fue dilatar la investigación todo el tiempo. Sí, hay que tener en cuenta eso porque es muy importante. El crimen fue en el 94. El crimen fue en el 94.
trataron de llevarlo a juicio en dos oportunidades distintas. Su defensa planteaba, esto es cosa juzgada, porque el asesino no es Norberto López, el hijo no tiene nada que ver, o acá no hay una acción independiente de Marcelo López, sino que esto encuadra dentro de la general de la ley de el encubrimiento, no podés encubrir a tu padre, no es punible. No es punible. Pero lo cierto es que patearon y patearon el juicio hasta el año 2011. No es joda esto. 17 años lo patearon. Vamos a ponerle 15 desde que se produjo la detención de López, el juicio a López, perdón, al padre. ¿Sabes lo que es meter recursos tras la plata, pero ¿qué logró? Logró que todo prescribiera. Sí. A él 15 años, 17 años. lo terminan llevando a ¡Qué juicio. justicia de mierda! Total. El fiscal lo acusa y dice, él participó del secuestro, de la quema del vehículo, del entierro de la víctima de hospital, y los jueces dicen, no, del crimen no hay ninguna prueba. El resto de los delitos, si los cometió, prescribieron. Porque son menores en relación al homicidio. Hubo un juez que llegó a decir esto, mira, si hay algo de lo que se pueda atribuir a este tipo, sería una participación secundaria. La participación secundaria tiene una pena, chicos. También prescribió. 17 años después. La verdad que debieron haber escrito, pero de verdad, no como hizo otro. Debieron haber escrito en el encabezado de la sentencia, en el encabezado, autos y vistos, 2 puntos, pedimos perdón. Perdón. Pedimos perdón por fallar 17 años después. Perdón a la memoria de Ricardo Hospital Sí, y a su familia. Y a su familia. Vamos a ver lo que Tenés dibujó Vamos. Miguel Paradiso, Vamos, ¿te parece? Vamos, dale. Mike Vamos, a ver, Mike. estuvo trabajando. Este asunto. Bueno, interpreté un poco lo que pudo haber ocurrido cuando comenzó la muerte de este hombre. Claro, es verdad. Hospital. Es verdad. Es el momento en el cual el asesino, el coronel, lo engaña a Hospital y le dice, tengo un problema, llévame, que me quedé a pata. Sí, claro. Como siempre, Miguel Paradiso nos muestra lo que no podemos ver. Si quieren ver más de lo que hace el maestro, Miguel Paradiso Arte en Instagram, y todos los dibujos que hace acá, Miguel. Gracias, Rolo. Escúchame, ten en cuenta que este es el último dibujo del 23. Termina este año, tremendo. Tremendo. Este es el último dibujo. Bueno, extraordinario como siempre. Gracias, Miguel. Gracias a vos. ¿Nos vamos a una pausa? Dale. Encendeme alguna luz. Ahí está. Vamos a verlo. Bueno, continuamos en Cámara del Crimen. Ahora nos vamos a referir a un caso que ya tratamos aquí, pero que tiene novedades. Y tiene que ver con el crimen de un soldado en Zapala. Rolo. Estamos hablando del caso de Pablo Jesús Córdoba, soldado voluntario, 21 años. El 1 de junio de este año, ahí lo están viendo a Pablo, lo encontraron muerto dentro del regimiento de Zapala, el mismo donde 20 años antes habían matado al soldado Omar Carrasco, el caso que terminó con la colimba. A Pablo lo encuentran muerto en ese mismo regimiento. Él estaba de guardia ese día y lo encuentran en una circunstancia muy particular. Tenía 2 balazos, uno debajo del cuello, en realidad debajo del mentón, y el otro en la sien, en el costado de la cabeza. Tenía el fusil FAL, las balas que lo mataron eran de fusil FAL, y a pesar de esto el ejército llamó a la policía diciendo, tenemos un soldado que se suicidó. Durante largos meses, el juez federal al que le tocó el caso, Hugo Greca, avanzó con la idea de que Pablo Jesús Córdoba se había suicidado. La familia del soldado, el papá de Pablo, de hecho, es soldado también, decía imposible que se haya suicidado, estaba lleno de planes y además es imposible físicamente. La mecánica. La mecánica de la muerte, que alguien se suicide con 2 tiros y encima de un fusil como el FAL, tiene un tamaño importantísimo, hacía pensar por todos los aspectos posibles que un suicidio no era, Richard. No era, a ver, acá tenía un tiro, ¿no? Bueno, vamos a hacer las dos. Acá tiene un tiro con un fusil, se pega el tiro acá, después, muerto, se agarra el fusil, se lo pone así
y se pega otro tiro acá. Es imposible. Vamos a hacer al revés. Se agarra el fusil. Qué difícil, ¿no? Qué difícil, por otra parte. Y se pega un tiro en la cabeza. Después, ya muerto, agarra el fusil y se pega un tiro acá. Encima, no tenía rastro de pólvora en las manos. No. Y el dermotest dio negativo. Y apareció. Le sumo más, Richard. Sí. El fusil estaba en posición de disparo tiro a tiro. Ah, bueno. No de ráfaga. No de ráfaga. Que alguien podría decir, bueno, no, vos disparás ese fusil en modo ráfaga y tira muchos tiros. Igual es imposible, uno acá y el otro acá. No se puede. Pero encima estaba en situación tiro a tiro. Había que gatillar cada vez para que saliera cada bala. Encima, no tenía pólvora en las manos. No. Encima, el fusil aparece sin el cargador. Hacen pericias y dicen, no, el cargador no se sale solo. Alguien lo tuvo que haber sacado. Encima, los testigos se contradicen entre ellos. Uno dicen, cuando yo lo vi a Pablo muerto, tenía el fusil encima del pecho. Otro dice, no, yo lo vi muerto y el fusil estaba a 1 metro de distancia. Bueno, todas estas pruebas y las pericias obligaron, y digo bien, obligaron al juez federal Hugo Greca a recalificar la investigación como homicidio. Fíjense cuando designan un juez federal. Fíjense. Este juez federal tuvo muchas situaciones de conflicto desde que empezó la investigación. Por empezar, porque admitió al ejército como querellante, cuando todo indica, a priori, que se trata de un crimen cometido dentro de un regimiento al que solo pueden entrar integrantes del ejército. Ahí está, mira. ¿Cómo lo vas a tomar al ejército como particular damnificado? No es prudente, ¿no? No es prudente la medida del juez. Pensamos que no es prudente. No. Y encima, Richard, se reunió el juez, según contaron los propios referentes del regimiento, del momento en el cual muere Pablo, en realidad nosotros podemos decirlo abiertamente, es asesinado Pablo Jesús Córdoba, se reúnen el juez y los jefes del cuartel, tienen reuniones, varias reuniones, ya hay que recusarlo. de las cuales se entera la familia de Pablo Jesús Córdoba, que lo recusa al juez, no lo logra, el juez sigue en el caso, y así se llega hasta lo que ocurrió esta semana y por qué estamos hablando otra vez de este crimen que está impune por el momento. Estamos hablando otra vez del caso porque se intentó hacer una reconstrucción y fue un escándalo. A tal punto fue un escándalo que la familia decidió denunciar al juez en las últimas horas porque sigue insistiendo con la hipótesis del suicidio. Porque hicieron una reconstrucción donde hablaban de a ver cómo se suicidó Pablo. Sí, a ver si el muerto podía levantar No, es una vergüenza. Encima echó a la hermana de Pablo, a la otra hija de Juan, del matrimonio, la echó porque no figuraba como querellante. Bueno, la echó. Después echó al padre de Pablo, lo echó. Que sí es querellante. Que sí es querellante porque reaccionó frente a lo que estaba diciendo un testigo, estaba diciendo tonterías el testigo, bueno, reaccionó frente a eso y lo hizo echar. Bueno, un escándalo, Richard. Es un escándalo. Por eso mismo ya estamos en comunicación con Juan Córdoba, que es el papá del soldado Pablo Córdoba. Juan, muy buenas tardes. Ricardo Canaletti y Rolando Barbano, te saludamos desde Cámara del Crimen. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rolando, señor Canaletti, ¿cómo le va? Y aquí estamos una vez más parados frente a un juez que evidentemente tiene una postura muy definida, ¿no? Y esta última reconstrucción que se ha hecho quedó muy en manifiesto su actitud agresiva hacia nosotros. Agresiva. Desde el minuto cero, ¿sí? Tratándola de manera indecorosa a mi hija, siendo muy violento para con ella, ¿sí? Echándola directamente, ¿sí? Y cuando yo le salía al cruce diciendo que por lo menos tenga la amabilidad de saludar antes de echar así a mi hija, ¿sí? Y cuando todos sabemos que la Argentina está adherida a tratados internacionales de derechos humanos que garanticen, entre otras cosas, un trato digno hacia las víctimas y la participación de los procesos y medidas que se soliciten dentro del expediente, aún sin ser querellantes. Y después se pasa eso por donde no le da el sol. Este juez realmente ya nos tiene cansados, con su... Durante 7 meses venimos soportando su accionar violento para con nosotros.
Y lo de la reconstrucción fue una fantochada, fue una guionación de él, ¿sí? Llevando sus soldados. Y en este caso lo voy a mencionar, ¿sí? Al gendarme que estaba a cargo de esta reconstrucción que llevaba la voz cantante, el comandante principal Iglesias, que según el juez estuvo trabajando en el caso Nisman. Yo calculo que en el caso Nisman habrá ido a limpiar el piso, porque otra cosa no hizo. ¿Y qué hizo en este caso, Pablo? Juan, ¿qué hizo en la reconstrucción del crimen de Pablo, este comandante de gendarmería, y qué hizo el juez? Con respecto a cómo murió tu hijo. ¿Qué quisieron demostrar? A ver, ¿qué hicieron? La verdad que fue realmente, no sé, no hay calificativos para lo que hizo, porque intentó plantear dentro de la escena una hipótesis de suicidio o suicidio inducido, cuando en la causa hay expedientes, ¿sí? Y hay pruebas de calidad contundentes, ¿sí? de parte de los forenses, hasta confirmado por la propia Corte Suprema de Justicia, donde dicen que después de un disparo mi hijo no quedó en capacidad de realizar cualquier acto activo consciente. No, obviamente, Juan, pero dígame una cosa, este tipo de gendarmería y el juez ahí, ¿se movieron para mostrar cómo pudo una persona dispararse 2 veces con el fusil? Sí, y fue lamentable. ¿Y cómo hicieron? Lamentable, fue patético, ¿sí? Yo, sinceramente, menos mal que me había echado a mí un tiempo antes, porque la verdad, que es patético lo que hicieron. Patético, ni siquiera estaba en la hoja de ruta de las cosas que se iban a hacer, porque usted sabrá bien que para esta medida, ¿sí? Se presenta una hoja de ruta donde se dice qué es lo que se va a hacer, de qué se va a hablar, y esto no estaba. Y el juez dijo, cuando nuestro abogado y la fiscalía dijeron esto no estaba en la hoja de ruta, el juez dijo, bueno, pero yo soy el juez y se va a hacer lo que yo digo. ¿Qué planteaba el juez? ¿Qué decía su señoría? ¿Que había que hablar de cómo se pudo haber suicidado tu hijo? Claro. Sí, lo llevó a este payaso, ¿sí? Para que diga cómo se pudo haber suicidado mi hijo, cuando hay pruebas en el expediente, dentro del expediente, pruebas de calidad. Pero obviamente, además, ya lo determinaron en el cuerpo médico forense de la Corte Suprema. Por otra parte, su hijo en el fusil no estaba en la huella de su hijo no tenía pólvora en las manos. La mecánica de los 2 disparos es imposible desde todo punto de vista. Entonces, no, pero hay una cosa. Usted dijo al principio que este juez se reunió con, o lo dijo Rolando, bueno, sí, se reunió con autoridades militares. Y bueno, ya desde ahí, desde el vamos, me hace acordar a Carrasco en el inicio, cuando quisieron hacer pasar la muerte del soldado como que lo había agarrado una patota afuera. Me hace acordar una cosa parecida, a un contubernio para presentar una hipótesis que no existe. Bueno, pero en definitiva, usted mencionó y reiteró violento, agresivo, el juez, con su hija y con usted. Y conmigo, porque durante la reconstrucción, a medida que iban relatando los hechos, y yo le decía al abogado, esto no puede ser, porque imagínese, yo este cuartel lo camino con los ojos cerrados, porque hace más de 20 años que estoy militar, acá, claro. ¿sí? Decía, bueno, cállese, decía, para que yo no opine, ¿sí? Y nosotros, como bien dijo usted al principio, hemos presentado una denuncia ya cansados de todo esto, ¿sí? Y a esto queremos mencionar a ver qué está esperando la Cámara de General Roca, ¿sí? Para ver las 2 recusaciones, porque tiene una recusación por parte de nuestro abogado querellante y por parte de la Fiscalía, y no hacen nada. Dejan también la Fiscalía lo recusó. ¿No? Como si nada, como a él se le ocurre. Bueno. Es una vergüenza. Juan, entiendo que usted está con su hija en este momento. A su hija la echaron también de la reconstrucción, el juez la echó. Sí, al principio, antes de comenzar, a los gritos. ¿Nos puede pasar con su hija y nos cuenta esto? Después volvemos a hablar con usted. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, Dayana, ¿cómo te va? Queríamos que nos cuentes cómo fue la situación que tuviste con el juez Greca. Mira, yo esa vez llegué para acompañar a mis papás a la reconstrucción. Nosotros apenas llegamos, el juez lo que hizo, me quedó mirando y empezó a gritar.
esta señorita no puede estar acá, no es parte de la querella, se tiene que retirar ya. Entonces mi mamá, o sea, de manera violenta, gritando, mi mamá le pide de manera tranquila que baje el tono, que yo era la hija. Y él le dice, no me importa, esta señorita se tiene que retirar ya, no es parte de la querella, ya se tiene que retirar. A lo que mi papá le dice, primero buenas tardes, primero está la educación, y él seguía gritando, decía, yo tengo custodia. Mi papá le dice, yo tengo un apellido. Y él decía, esta señorita se tiene que retirar, no es parte de la querella. Entonces llega nuestro abogado y le dice, pero es la hermana de Pablo, y le dice, no me importa, ella se tiene que retirar ya. Entonces yo en ese momento empecé a llorar porque tenía mucha angustia. Claro. De maltrato. Tenía mucha angustia porque estaba realmente siendo violentada y humillada, porque, o sea, habían muchísimas personas ahí y él estaba gritándome de manera violenta que estaba sacado. Diana, ¿y alguien te dio alguna explicación de por qué está tan enojado con vos el juez? La verdad que no tengo ni idea, porque, mirá, yo te digo, es la primera vez que yo lo veo, en estos 7 meses, es la primera vez que yo lo veo. Él ni siquiera preguntó quién era yo. O sea, esto quiere decir que ya sabía quién era yo. Y empezó a gritar como loco, enojado. No hay explicación, porque aparte para la humillación, yo después llegué a mi casa llorando porque le decía a mi novio, le digo, me hizo pasar una humillación tremenda. Yo lloraba de angustia porque nos trata como si nosotros fuéramos los que están bajo sospecha. No. Entonces, no tiene un poco de respeto hacia las víctimas. No, por supuesto. Es maltrato eso, sí. Diana, es maltrato desde todo punto de vista. Bueno. Lo lamentamos mucho. Pasanos con tu papá, por favor, mucho, sí. para un comentario final. Lamentamos mucho lo que te hicieron. Juan, lo que te quería preguntar, por lo menos de mi parte para cerrar, es, acá no hay nadie acusado, no hay nadie imputado, pero da la sensación de que el juez está actuando como defensor, defendiendo a alguien. ¿Vos qué es lo que sentís de este juez? Sí, tal cual, quedó muy manifiesto. De hecho, fíjese cómo cuando yo, cansado de toda la mentira y viendo cómo eso era una, digamos, estaba todo guionado, esa reconstrucción, entre comillas, ¿sí? Que yo me acerco a un testigo y le digo, yo a vos no te creo nada, Dios se va a hacer cargo de vos. Y inmediatamente el juez empezó a los gritos, grábenlo, y lo mandó a este testigo a denunciarme. El juez lo mandó al testigo a denunciarme a mí, cuando él no está para esas cosas. No. Estaba preocupado por la presencia de mi hija y sin embargo no estaba tan preocupado por la ausencia de un testigo clave como era el teniente González, ¿sí? Que como estaba en Salta, mandó a decir con un mail diciendo que no podía estar acá porque no tenía dinero para el pasaje, cuando también dentro de la ley figura que se deben proporcionarle los pasajes para que ese testigo esté acá. Y profesamente no lo presentó en el expediente, lo hizo minutos antes de que se empiece la reconstrucción, cosa de que nuestro abogado no pueda quejarse de nada, porque no había nada. Nosotros nos enteramos cuando llegamos ahí que faltaba el teniente González, un testigo clave. Son muchas irregularidades, son muchas cosas que están mal. Así que nosotros lamentamos muchísimo todo esto, lo lamentamos por ustedes, por su hija, por usted, por la familia, porque ustedes son los parientes de la víctima, quienes lo representan. Vamos a seguir con este caso, obviamente porque nos interesa mucho que los jueces sean jueces y no payasos, y que respondan a la ley y a nadie más que a la ley. Le agradecemos mucho y vamos a estar nuevamente en contacto con usted en Cámara de Crimen. Bueno, le agradecemos muchísimo la comunicación, que siga en este caso y pedimos por favor que nos sigan acompañando porque aparentemente nosotros estamos siendo violentados
por quien nos tendría que asegurar la justicia. Justamente el juez es nuestro mayor enemigo y nos trata como si fuésemos nosotros los asesinos de nuestro hijo. Quedó claro. Claro, Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande, lo seguiremos acompañando. Gracias. Muchas gracias a ustedes. El reino del revés. Sí, el juez que defiende. El juez que defiende. Es una cosa lamentable. Bueno, hacemos una pausa. Dale, ya volvemos. Bueno, Rolo, también es un caso que hemos seguido acá, que hemos tratado acá. Esa trompada criminal que recibió un playero que le cambió la vida, le cambió la salud. Y ahora la noticia es que aquel que se lo propinó, el autor, está libre. Sí, ahí vemos las imágenes. 19 de noviembre de 2021, un garage en el barrio de Montserrat, en la calle Moreno. Lo increpan a Arturo López, playero, por un rayón en un auto y le pegan esa piña. Se la pega a un menor de edad, integrante de una familia de la colectividad gitana. Lo desmaya de esa manera. Arturo, por esa agresión, estuvo en terapia intensiva durante meses, estuvo internado más de un año y hoy sigue con secuelas gravísimas. Pérdida de memoria, dificultades para hablar, dificultades muy, pero muy complejas para movilizarse. Arturo tenía 66 años, era un hombre muy activo cuando recibió esta agresión y desde entonces se convirtió en una persona totalmente dependiente de la ayuda. Ese menor de edad que le pega a la piña, encubierto por su familia, es delincuente. Escapa del lugar cuando lo van a detener. Se mantiene prófugo 5 meses. ¿Hasta cuándo? Hasta que estaba por cumplir los 18 años, que le ponía a la justicia una complicación sobre cómo tratarlo y a dónde enviarlo. Está preso solamente un mes. Luego lo mandan en prisión domiciliaria a su casa. Va a juicio. Lo condenan 4 años y medio de prisión. Le mantienen la domiciliaria porque era menor, porque no estaba firme la condena. La defensa apela. Y ahora la Cámara de Apelaciones de la capital dicta un nuevo fallo y dice: es muy alta la condena, no le pueden dar 4 años y medio a este joven porque era menor de edad, le tienen que dar una pena menor a 3 años y que sea de ejecución condicional, es decir, que no vaya preso. Ya estaba en la casa igual. ¿Qué hace la defensa? Pide la libertad de este joven y se la conceden. Le dan la libertad, solamente le dejan una tobillera electrónica para monitorear que no salga de la capital federal. Dentro de la ciudad se puede mover por donde quiera mientras espera el nuevo fallo, la nueva condena que ya está marcada, ya tiene el boleto picado, va a ser de menos de 3 años y va a ser en suspenso. Así que esa es la actualidad de esa agresión que nos conmocionó a todos y que le sigue alterando la vida a Arturo. Ya no es menor el pibe, era menor cuando cometió el hecho, pero ya no es menor. Yo quiero decir una cosa, al día de hoy, la vida para Arturo cambió. Ya no siente lo mismo, ya no vive como antes, ya ha perdido posibilidades y facultades que no va a recuperar. Su vida es otra. Su vida ahora tiene menos calidad de vida a propósito de este golpe, tiene menos salud a propósito de este golpe y todas estas situaciones o circunstancias van a continuar, desgraciadamente, para él. Para el pibe, un regalo. Una brisa que pasó. Ya está. Listo. No hay consecuencias. ¿Qué estamos escuchando nosotros últimamente? ¿Que las hace las paga? Me van a disculpar. Richard, nos hemos quedado sin tiempo para más. Tenemos que ir. Sí, que tenemos que ir y además tenemos que desearles un feliz año a todos, a los televidentes, a los que nos siguen. Feliz 2024. ¿Qué hace, seña? Feliz 2024 para todos. Rolo, un abrazo. Un abrazo de fin de año, Richard. Nos reencontramos en 2024. Nos reencontramos en el 2024. Saludos también a todos nuestros anunciantes y a la producción que este año se portó maravillosamente. Señores, un gran 2024. Ci vediamo fra una settimana. Arrivederci.